En otros más, a pesar de que en otros más afortunados todavía poesía y pensamiento hayan podido trabarse en una sola forma expresiva, la verdad es que pensamiento y poesía se enfrentan con toda gravedad a lo largo de nuestra cultura. Cuando habla de pensamiento se refiere al pensamiento filosófico y cuando habla de poesía se refiere a la escritura poética. En todo este capítulo hace una división entre el filósofo y el poeta. Es una cosa muy interesante porque habla de Platón. Bueno, primero habla de lo que lo impele a un filósofo a adquirir conocimiento. Y es una especie de violencia, lo llama ella, que genera dentro de la persona que quiere adquirir conocimiento a través de la filosofía de una manera sumamente pragmática. Entonces, el filósofo se cifra en una manera de trabajar muy particular y muy recta para llegar a la verdad. En cambio, el poeta es una persona totalmente caótica, donde no sabe que tiene la verdad, pero en realidad ya la tiene adentro. Y da una explicación muy interesante. Dice, no podemos abandonar el tema, y es que hoy poesía y pensamiento se nos aparecen como dos formas insuficientes y se nos antojan dos mitades del hombre, el filósofo y el poeta. No se encuentra el hombre entero en la filosofía, no se encuentra la totalidad de lo humano en la poesía. O sea, ni el... a ver si me puedo explicar. No se encuentra el hombre entero en la filosofía. ¿Por qué? Porque le falta toda esa parte caótica, sentimental, emotiva que tiene la poesía. Y por supuesto que en el poeta tampoco vamos a encontrar enteramente, no podemos encontrar la totalidad de lo humano. Son dos caminos que pueden juntarse en montones de puntos, pero que en realidad siguen cursos diferentes, ¿no? En la poesía encontramos directamente al hombre concreto, individual, en la filosofía al hombre en su historia universal, en su querer ser. La poesía es encuentro, don, hallazgo por gracia. La filosofía busca requerimiento guiado por un método. O sea, que los filósofos necesitan obligadamente de un método para llegar al conocimiento y a la verdad. El poeta no lo necesita. ¿Por qué? Porque por ese caos que les digo que el poeta tiene de manejar sentimientos, de manejar emotividad, de manejar imágenes, de ser un conjunto de cosas que van para allá y para acá, aunque el poeta en sí pueda y llegue al mero conocimiento de algún tema, de alguna cosa, cuando lo está tratando poéticamente, no es el mismo camino del filósofo, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el poeta tiene en sí una manera de actuar que es el de la rebeldía. Es el de la rebeldía contra todos los cánones que puedan existir dentro del conocimiento, digamos, ¿no? Del adquirir conocimiento en este caso. No estoy hablando directamente de lo que es el arte de la poesía. Por ejemplo, la condenación, dice Platón, la condenación de la poesía, inaugurándose en el mundo de Occidente, la vida azarosa y como al margen de la ley, de la poesía, su caminar por estrechos senderos, su andar errabundo y a ratos extraviado, su locura creciente, su maldición. Así define al poeta,
un errabundo y a ratos extraviado. Desde que el pensamiento consumó su toma de poder, la poesía se quedó a vivir en los arrabales, arisca, desgarrada, diciendo a voz en grito todas las verdades inconvenientes. Por eso a Platón no le gustaban los poetas. Él planteaba una sociedad mucho más rigurosa, donde los poetas no entraban porque los poetas precisamente eran caóticos y no entraban dentro de esa rigurosidad de sociedad que Platón concebía en la cabeza. Piensen que Platón fue discípulo de Sócrates. Sócrates fue un filósofo, déjenme ver cómo fue Sócrates fue el primer filósofo que que vivió en el del 399 al 428 a.C. Sócrates fue un tipo también rebelde dentro de la filosofía en Grecia, tan rebelde que los senadores griegos, o no sé cómo se llama, se diría en ese momento, ustedes saben que Grecia es la que concibió la, entre comillas, democracia, el gobierno del pueblo. Sócrates caminaba por las calles, se reunía en los foros con los jóvenes y les metía ideas raras para la concepción de lo que tenía que ser un gobierno en esa época de Grecia. Tan es así que lo condenaron a muerte y de cómo murió bebiendo un veneno que era la cicuta. Ahora, Platón fue discípulo de Sócrates, o sea que de alguna manera Platón trae en sí mucho de lo que Sócrates fue diciendo eh, a lo largo de todo su pensamiento y de toda su propuesta de lo que tenía que ser la filosofía, que no era tan rigurosa, obviamente, porque para que lo condenaran a muerte tiene que haber sido Sócrates también un rebelde. Y dice, que el pensamiento consumó su toma de poder, la poesía se quedó a vivir en los arrabales, arisca y desgarrada, diciendo a voz en grito todas las verdades inconvenientes, terriblemente indiscreta y en rebeldía. ¿Ustedes reconocen en algún punto esta rebeldía, este caos del que sufrimos los poetas? ¿Ustedes lo pueden reconocer en ustedes? Todo el tiempo. Porque uno muchas veces escribiendo poesía se va por las ramas, ¿verdad? Y hace una maraña de textos y cosas y frases que después va cambiando. El método filosófico es completamente diferente para llegar al conocimiento. Nosotros, como artistas, ¿qué es lo que nos diferencia de los filósofos, no? Los filósofos yo no los podría considerar artistas porque tienen un método de analizar el conocimiento y de poder llegar a la verdad. Estos son conceptos que nos pueden parecer ahorita muy abstractos, pero que sirven al fin y al cabo para poder concebir mucho más profundamente y con más hondura de lo que se trata nuestro trabajo como poetas. Dice, porque los filósofos no han gobernado aún ninguna república. La razón por ellos establecida ha ejercido un imperio decisivo en el conocimiento, y aquello que no era radicalmente racional, con curiosas alternativas, ha sufrido su fascinación o se ha alzado en rebeldía. ¿Quién más está? Hola, buenas tardes. No te escuchamos. Hola, Lisi. Hola, Hola, Nadia. ¿cómo estamos? Bien, 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 aquí a las carreras. Sí, pues. Pues ya está Yolanda Margarita, Paloma, María, creo que falta el buen Cerros. Y bueno, Silvia ya avisó que sigue allá en Los Cabos, entonces le mandamos un saludo que de seguro verá la grabación a Silvis. Y no sé si alguien más faltó, pero ahorita reviso. Si no,
Helen va a entrar ahorita, dijo que entraba a 6:30. Ok, muy bien. Entonces estábamos hablando de la diferencia entre un filósofo y un poeta. Un filósofo tiene un método totalmente riguroso de adquirir conocimiento, sea el tema que quiera encarar, sea el tema que quiera encarar, porque en la antigua Grecia, si alguien ponía un plato de pasta, de espagueti, supongamos, arriba de una mesa y nadie conocía lo que eran los espagueti, por poner un ejemplo burdo, se armaba toda una discusión filosófica acerca de lo que significaba un plato de fideos, ¿no? Así de simple era la cosa. Claro, ellos fueron los primeros, cuando vimos textos de estética taoísta, en un momento, no me acuerdo en qué módulo, fuimos leyendo, toda la gente que vive en la montaña, tiene una manera de percibir el mundo muy meditativa, muy para adentro, muy silenciosa, y vimos el taoísmo sobre todo, porque el módulo 3 creo que fue, no, el 2 fue textos de estética taoísta. En cambio, todos los que vivían en la costa, o sea, al lado del mar, piensen que Grecia está rodeada de mar, de islas, era gente muy extrovertida, contrariamente a la gente que vive en montaña, ¿verdad? Entonces, de Grecia salen este grupo de gente que crean toda una civilización maravillosa, es el advenimiento de la filosofía. Por supuesto que no estoy, o sea, estoy hablando ya de la época, si Sócrates es del 399, 400 antes de Cristo, hubo un par de filósofos presocráticos que empezaron con el tema de la filosofía, pero nunca se había dado en Occidente. Estoy hablando puramente de Occidente, porque en Oriente, obviamente, como ya vimos en textos de estética taoísta, pasaban otras cosas. En Occidente nunca se había dado en una civilización tan rica como la griega, que la gente se pusiera, cierta gente de un nivel, no cualquiera gente del vulgo, ¿verdad? Sino gente que estaba allegada a la nobleza. Como ustedes saben, en todas las civilizaciones ha habido estratos sociales, y Grecia no fue la excepción. Entonces, en esta civilización tan rica en arte, tan rica en guerra, o sea, lo digo porque fueron artífices. Por eso, cuando se vinieron a menos, los romanos prácticamente tomaron toda su cultura, por supuesto la ayornaron a Roma, porque Roma fue realmente un imperio. Grecia también lo fue, porque tuvieron a Alejandro Magno, que llegó hasta conquistar Persia. O sea, no fue cualquier cosa Grecia, fue, digamos, cuando uno lee la Grecia antigua, te das cuenta de que nosotros venimos de ahí. Si ustedes leen la Ilíada y la Odisea, sobre todo la Ilíada, que se da 8 siglos antes de la Grecia clásica, esto lo he dicho ya, se dan cuenta que venimos de ahí, toda la civilización occidental viene de ahí. Grandes creadores de arte, grandes creadores de deportes, los inventores de las Olimpiadas, de las construcciones monumentales, de las grandes ingenierías, que no fueron los únicos en el mundo, obviamente. En Oriente pasaba otra cosa, pero estoy hablando de Occidente. Voy a seguir. No tratamos de hacer aquí la historia de estas alternativas, aunque ya sería de gran necesidad, sobre todo estudiando sus íntimas conexiones con el resto de los fenómenos que imprimen carácter a una época.
es lo que acabo de decir, ¿no? O sea, piensen en 300 años antes de Cristo. Ahí estamos situados en este momento. Antes de acometer tal empresa, vale más esclarecer el fondo del dramático conflicto que motiva tales cambios. Vale más atender a la lucha que existe entre filosofía y poesía y definir un poco los términos del conflicto en que un ser necesitado de ambas se debate. O sea, nosotros como poetas, por supuesto que leemos filosofía, para quien quiera entrarle a la filosofía, porque es interesante, es otra manera de llegar al conocimiento. Pero nosotros como poetas, lo que acá plantea María Zambrano es precisamente ese conflicto de los que estamos en el medio, como nosotros ahorita, pleno siglo XXII, ¿qué nos produce ese conflicto entre la filosofía y la poesía? ¿Y qué les producía a ellos? Claro, María Zambrano, vuelvo a insistir, escribió este libro en 1939. En el principio era el verbo, lo dice la Biblia y lo dice ella acá, pero cambia la palabra verbo por logos. Logos es una manera de definir a la razón. Logos es la razón como capacidad humana. O sea, lo que nos diferencia de los animales es nuestra razón, nuestra mente, ¿verdad? Entonces, dice, en el principio era la razón como capacidad humana, la palabra creadora y ordenadora que pone en movimiento y legisla. Con estas palabras, la más pura razón cristiana viene a engarzarse con la razón filosófica griega. Y da un ejemplo. Dice, la venida a la tierra de una criatura, está hablando de Jesús, que llevaba en su naturaleza una contradicción extrema, Jesús, impensable, de ser a la vez divino y humano. Es un poco esto con lo que pasa entre filósofos y poetas, ¿no? Por eso pone el ejemplo de Jesús. No detuvo con su divino absurdo el camino del logos platónico aristotélico, no rompió con la fuerza de la razón, con su primacía. Algo nuevo, sin embargo, había advenido. La razón, el logos, la razón, era creadora frente al abismo de la nada, era la palabra de quien lo podía todo hablando. Y era lo que hacían los filósofos en el foro. Hablaban de esto, de aquello, discutían sobre tal tema, llegaban a un acuerdo o no, y finalmente establecían sus parámetros, cada uno. Piensen, como les dije, primero viene Sócrates, después Sócrates fue discípulo de Platón, y luego Aristóteles, que también fue discípulo de Platón. O sea, se fueron pasando la posta, como quien dice, ¿no? Cada uno corrigiendo y aumentando lo que decía el anterior. ¿Qué raíz tienen en nosotros pensamiento y poesía? No queremos de momento definirla, sino hallar la necesidad, la extrema necesidad que vienen a colmar las dos formas de la palabra. O sea, en la generalidad más general, hay dos formas de la palabra. Pensamiento igual filosofía, y la otra forma de la palabra es la poesía. Ustedes piensen también, por otro lado, que la literatura comenzó en el mundo, en muchas civilizaciones, prácticamente en la mayoría, con poesía. No empezó con la prosa, no empezó con narrativa. Las primeras expresiones literarias que hubo hasta en las civilizaciones más antiguas, estamos hablando de Sumeria en este caso, fue la poesía. Vino la poesía épica, vino la poesía trágica, vino la poesía, y luego con el tiempo y con el devenir
y el crecimiento y la dispersión de estas civilizaciones aparece como una manera de conjuntar la palabra hablada y la poesía, que ya venía siendo muy antigua, aparece la prosa, pero muchos años después. Como la prosa aparece como una necesidad del hombre varón-mujer, del hombre, del ser humano, de empezar a escribir como hablaba. ¿Me explico? Pero las primeras manifestaciones literarias fueron netamente en versos. Otra raíz dice, perdón, pero encontramos en otro texto venerable, más venerable por su triple aureola de la filosofía, la poesía y la revelación. Otra raíz de donde nace la filosofía. Se trata del pasaje del libro 7 de la República de Platón, en que Platón presenta el mito de la caverna. Ahora les voy a explicar qué es. La fuerza que origina la filosofía allí es la violencia. El mito de la caverna es una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento. O sea, muy sencillamente Platón imagina que estamos dentro de una caverna por años y lo único que vemos son sombras, porque no existe la luz dentro de la caverna. Entonces nosotros, estando dentro de la caverna, creemos que lo único que existe como manifestación de la luz son esas sombras. Pero en el momento en que por un arranque de violencia, de querer conocer el mundo, a eso se refiere con la violencia, agarramos, sacamos la roca que tapa la caverna y salimos a la luz, nos damos cuenta de que existe otro mundo afuera, ¿no? El mito muestra en sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna desde que nacemos y cómo las sombras que vemos reflejadas en la pared componen aquello que consideramos real. O sea, la única realidad que tenemos es esa, la de las sombras. Vendría a ser la ignorancia. Platón lo considera como la ignorancia. Entonces, nuestra necesidad de conocer genera un acto de violencia, entre comillas, de tener que salirse de ahí. Platón usa esta alegoría para explicar cómo es para él el filósofo y maestro que guía a las personas al conocimiento, intentando liberarlas de las ataduras de la realidad de la caverna. Según Platón, la gente llega a sentirse cómoda en su ignorancia, a veces tan cómoda que ni siquiera quieren salir de la caverna. ¿Les suena conocido? ¿No les suena actual? Mucha gente prefiere quedarse dentro de la caverna y dejar que la vida transcurra así. Afortunadamente, para nosotros, entre nosotras, nosotros y mucha gente más, ha decidido salir de la caverna y tiene ese instinto de querer conocer cada vez más el mundo, a través de la poesía, de la música, de cualquier disciplina. Inclusive de otras disciplinas que no son artísticas, como puede ser la ciencia, la política inclusive, ¿no? Muy bien. Entonces dice, el ser primeramente pasmo, extático ante las cosas y el violentarse enseguida para liberarse de ellas. O sea, hay que violentarse. Para adquirir conocimiento hay que ejercer con uno mismo. Cuando uno tiene el pasmo de algo que ve y nunca lo vio y lo quiere conocer, uno tiene como una vuelta de estómago, un vuelco en el pecho que hace que querramos salir de esa ignorancia y podamos profundizar en ese tema. Yo creo que bien vale hacer la comparación que como poetas
no, a nosotros nos pasa bastante seguido esta cosa de conocer, porque siempre estamos indagando, siempre estamos investigando, porque escribir poesía en sí lleva inmerso esa búsqueda de conocimiento constante. Cuando uno corrige un poema, está buscando conocimiento, está tratando de mejorar el poema a través del conocimiento. ¿Sí me explico lo que digo? Está medio enrevesado el tema, no está tan sencillo, pero van a salir cosas lindas. Y dice, la filosofía es un éxtasis fracasado por un desgarramiento. ¿Qué fuerza es esa que la desgarra? ¿Por qué la violencia, la prisa, el ímpetu de desprendimiento? El esfuerzo metódico por esta captura de algo que no tenemos y necesitamos tener con tanto rigor, que es lo que le pasa a los filósofos. No pueden salirse del rigor de la dialéctica. La dialéctica es la capacidad de poder discurrir entre dos ideas distintas para encontrar la verdad. Está interesante. Voy a leer la definición. Es una teoría y técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición de razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí. Entonces, lo que utiliza el filósofo es nada más y nada menos que la dialéctica. Nosotros como poetas no necesitamos la dialéctica, porque todo lo tenemos adentro, no tenemos que ir en contra ni a favor de nada. Lo único que tenemos que hacer es que la poesía nos hable del subconsciente, que abra las puertas de la percepción y que dé paso a la intuición. Lo vuelvo a repetir. A la poesía se le exigirá lo más difícil. La poesía a nosotros como poetas nos exige lo más difícil. Que nos hable el subconsciente, que abra las puertas de la percepción y que dé paso a la intuición. Lo cual nos diferencia soberanamente de lo que es la rigurosidad de un filósofo. Con esto, sin señalar, bueno, ya es suficiente para que ciertos seres de aquellos que quedaron prendidos en la admiración originaria, en el primitivo Saumasein, que no lo busqué, no sé qué significa, se escribe con Z, Saumasein, no se resignen ante el nuevo giro, no acepten el camino de la violencia. Algunos de los que sintieron su vida suspendida, su vida enredada en la hoja o en el agua, no pudieron pasar al segundo momento en que la violencia interior hace cerrar los ojos buscando otra hoja y otra agua más verdadera. Esta es la diferencia fundamental entre un filósofo y un poeta. El filósofo se queda analizando ese hecho que vio ante el pasmo que le produjo, esa cosa que no conocía, y a través de la rigurosidad del conocimiento llega a la verdad, a su verdad, porque los filósofos tienen verdades diferentes. En cambio, nosotros como poetas, ¿qué hacemos? Es buscar, ante el pasmo de ver una hoja caer de un árbol o nuestra imagen en un lago, buscamos otra imagen de otra hoja cayendo y otra imagen en otro lago y así sucesivamente, ¿verdad? No nos quedamos en la rigurosidad, seguimos más allá. ¿Por qué? Porque ponemos toda nuestra carne al asador a partir de nuestro subconsciente, de nuestra percepción y de nuestra intuición. Y dice, fieles a las cosas, fieles a su primitiva admiración extática, no se decidieron jamás a desgarrarla, no pudieron porque la cosa misma se había fijado ya en ellos, estaba impresa en su interior. Lo que el filósofo perseguía
lo tenía ya dentro de sí, en cierto modo, el poeta. Lo que el filósofo perseguía, los poetas ya lo tenemos dentro nuestro. Y a partir, voy a repetirlo para que lo puedan escribir. Lo que el filósofo perseguía, lo tenía ya dentro de sí, en cierto modo, el poeta. Y con esto quiero que me hagan un pequeño texto. Es el primer texto de esta clase. Un pequeño texto. Lo que el filósofo perseguía, ese conocimiento, el poeta ya lo tiene dentro de otra manera, ¿no? Así que adelante. Hola, Lizzy, ya vine otra vez. Ok, Es muy que bien. acá tuve que atender que tocaron y me perdí del ejercicio. ¿Me lo explicas otra vez, por fin? Claro. Dice, fieles a las cosas, fieles a su primitiva admiración extática, no se decidieron jamás a desgarrarla. No pudieron porque la cosa misma se había fijado ya en ellos, estaba impresa en su interior. Y el pie poético es, o el disparador poético es, lo que el filósofo perseguía, lo tenía ya, en cierto modo, adentro el poeta. Entonces sería escribir como las razones del filósofo. Pues lo que el filósofo perseguía lo tenía ya dentro de sí, en cierto modo, el poeta. Lo que el filósofo, ambos persiguen conocimiento, ¿verdad? Pero el poeta tiene montones de cosas adentro y no sabe que las tiene. Las va descubriendo poco a poco en la medida en que va escribiendo o va leyendo y se va maravillando con la palabra poética. Entonces, podrías escribir o podrían escribir de lo que sienten ustedes que tienen adentro como poetas. Esa sería, por ejemplo, una de las puntas. Uh-huh. O escribir de lo que significa para ustedes como poeta o para nosotros como poetas la búsqueda del conocimiento poético, la búsqueda del conocimiento a través de la poesía. Okay. Si no les sale poético, no se preocupen, pero adelante, porque estamos en un débil equilibrio aquí, ¿no? En un débil equilibrio entre lo que es lo racional, el rigor casi científico que utilizan los filósofos, con la rebeldía y el caos que tienen los poetas. Así que lo que salga va a estar bien. Ok, muy bien. Gracias, Lizzy. ¿Puedo contarles algo más antes de que se larguen a escribir? Sí. Quieren, para que tenerlo un poco más en claro. Va. Dice, ¿cuál era esta diferente manera de tener ya la cosa que hacía justamente que no pudiera nacer la violencia filosófica? Y que sí producía, por el contrario, un género especial de desasosiego y una plenitud inquietante, casi aterradora. ¿Cuál era este poseer dulce e inquieto que calma y no basta? Sabemos que se llamó poesía.
ese poseer dulce e inquieto que calma y no basta. Sabemos que se llamó poesía. ¿Sí? Sí. El otro camino, o sea, el pasmo primero será convertido en persistente interrogación. La inquisición del intelecto en el filósofo ha comenzado su propio martirio, porque es muy cruel tener que seguir una rigurosidad. En cambio, el otro camino es el del poeta. El poeta no renuncia ni busca porque ya tiene. No sé si aclaré un poco más el asunto. Pues yo creo que ya ¿Mandé? yo creo que es como, Si tienen ganas de platicarlo de esto antes de ponerse a escribir, adelante, ¿eh? a ver, ¿qué quieren decir algo? Palomita, María, Yolanda, Helen, ¿cómo se sienten? ¿Ya tienen como a la musa ahí dándoles lata? Bueno, ok, adelante entonces con el texto. Lo que tengo como poeta. O lo que podría buscar, o las interrogantes que andan ahí filosofándome. Muy bien. Bueno, acá hay algo interesante que es medio metafísico, pero la verdad, el otro camino es el de poeta. El poeta no renunciaba ni apenas buscaba porque ya tenía. ¿Sí? Entonces piensen en todo ese bagaje de cosas que les significa a ustedes la poesía, el ser poetas, el escribir poesía, etcétera, etcétera. Cífrense en eso. No en el rigor del filósofo, sino en el caos, la rebeldía y en todo eso. Que casi ni tenemos. Qué clase tan maravillosa. Gracias, Lizzy. No, por nada. Gracias, Nadia, por invitarme. Sí, sabía que les gustaría.
Maestra, tengo que llevar a mi sobrina a su casa, pero voy a salirme de la pantalla, pero voy a irlas escuchando por el camino. Claro, sí, no hay Y, problema. ok, estoy haciendo el texto y me está quedando muy padre. Ahí Muy se los bien, leeré en el camino o a ver cómo me va, si no hay mucho tráfico, a ver si alcanzo a regresar para estar aquí y ok, volver a la pantalla. Pero ok, voy a estar escuchando toda la clase. muy bien, Sí, muy bien. Si no pasas, eh, me pasas el texto por correo, sí, ¿sí? ¿cómo no? Después Y me encantará. lo pongo en el, bueno, no sé si están en nuestro chat de Piedras al Canto, Nadia, ¿sí? Yo voy a poner mi correo y los que tengan que irse o hacer otras cosas, yo entiendo eso, me pasan los textos a mi correo, ¿sí? Lo voy a volver a Sí. poner en el chat de Piedras al Canto. Ok, yo no me voy, voy a estar toda la siguiente hora, solo en lo que voy y regreso, pero escuchando toda la clase. Muy bien, ok. Sí. Mariana, vámonos, ya son las 7. ¿Eh? No, ¿no te quieres ir entonces?
El pasmo primero será convertido en el caso del filósofo, ese pasmo, esa necesidad de conocimiento, se ha convertido en una persistente interrogación a través del rigor que tiene el filósofo de llegar a ese conocimiento para obtener una verdad sobre la cosa en la que está investigando, por decirlo de alguna manera. Y es una inquisición, porque el filósofo está cifrado a llevar un camino riguroso, es como una especie de inquisición intelectual, es un martirio para un filósofo tener que sumir su intelecto a un camino riguroso. Y el otro camino de llegar al conocimiento es el del poeta. El poeta no renuncia ni apenas busca porque ya tiene todo dentro, dice María Zambrano. Todo ese conocimiento que nosotros tenemos y que en la mayoría de los casos no sabemos qué sabemos, y a través de ir escribiendo poesía, vamos abriendo capas y capas, y nos sale un libro donde hablamos de esto, donde hablamos de lo otro. Por ejemplo, Nadia acaba de publicar, ¿cómo se llama tu libro, Nadia? Barco de palabras. Barco de palabras para soportar naufragios. Entonces, toda esa plurisemia que tiene la poesía es lo que el poeta tiene adentro y ya lo tiene. Lo único que tiene que hacer es utilizar su subconsciente, que es lo que la poesía nos pide, que utilicemos nuestro subconsciente, que abramos las puertas de la percepción, o sea, que seamos perceptivos y que demos paso a nuestra intuición. Entonces, si nosotros podemos lograr trabajar con nuestro subconsciente, con nuestra percepción y con nuestra intuición, vamos a sacar de adentro todo ese conocimiento que no necesariamente tiene que pasar por la rigurosidad de la filosofía. Es el vuelo poético lo que nos va a dar ese conocimiento y que en este caso se va a plasmar, por ejemplo, en un libro o en una serie de textos que tal vez mañana conformen un libro. Entonces, bueno, cuando puedas escuchar el resto. Cerritos y Silvis, ahí se ponen al tiro con la grabación. Ok, lo que tengo como poeta. Sí, claro que sí. ¿Cómo van, chicas? ¿Ya tienen su texto? ¿Sí? Bueno, adelante, ¿quién quiere empezar? A ver, valientes. Si quieren, yo empiezo. Ok. Va. El alma del poeta surge bajo pliegos de cielo alado. Viajero de mar, es capturado por la profundidad de sus ojos sobre el mundo. Caliptra crea su propio paisaje. Resbala la mirada bajo sombras en ovillo, alzando en vuelo en palabras que nada saben y todo nombran. Otra vez, Helen. El alma del poeta surge bajo pliegos de cielo alado. Viajero de mar, es capturado por la profundidad de sus ojos sobre el mundo. Caliptra crea su propio paisaje. Resbala la mirada bajo sombras en ovillo, alzando el vuelo en palabras que nada saben y todo nombran. Está precioso. Ahora dime qué es Caliptra. Son los, eso lo aprendí apenas, son los folículos de las raíces de las plantas, los árboles, que le van abriendo camino bajo la tierra para que la planta pueda alimentarse. Ah, qué linda Me gustó la palabreja y ahorita encajó, sí. Espérate, que lo estoy apuntando.
O sea, eso de calitrar es cuando una raicita hace ese como tunelcito o qué, ¿sí? Sí, caliptra es la parte de la raíz que hace ese túnel. Bueno, Sí, esa es una porque- metáfora muy ad hoc al tema que estamos hablando. La poesía Muy, nos calitra. Sí, nos vuelve caliptras. Sí. Muy bien. muy lindo, Helen. Está muy lindo, no tengo nada que decirte. Es prosa poética, ¿verdad? Ajá, porque como que no me salía mucho Sí. los versos y así. Sí, sí, claro, entiendo. Está difícil escribir sobre este tema en verso, pero la prosa poética nos sirve para eso, para poder explayarnos más y no estar tan cifrados a la rigurosidad del verso, ¿verdad? Claro. La poesía también tiene su rigurosidad, si se quiere, y la poesía en verso libre, híjole, sí, sí que la tiene. Y la poesía en prosa nos da mucha más libertad y nos desata de algunas de esas rigurosidades. ¿Quién sigue? Está muy bien esa, no conocía la palabra, pero esa metáfora es muy ad hoc. Bueno, voy a leer lo que escribí, no sé, a ver, ¿lo comparto o lo leo nada más? Pues si lo tienes escrito para compartir, compártelo. Sí, es mejor para checar ahí visualmente, ¿verdad? Eso, Palomita. Ya dicen cuando ya lo puedan ver, por favor. Ya. ¿Ya? Ay. Ah. Me sumerjo en el mar de mi interior en búsqueda de lo inquietante, lo que siento y presiento, lo guardado celosamente para mí antes que naciera. Un mundo fascinante, oculto en la oscuridad, esperando ser descubierto. Basta cerrar los ojos para oír, oler, percibir. La imaginación está en mí, es como una brisa que no se mira, pero se convierte en manos que exploran, que acarician mi cara, mi cuerpo, mis cabellos. Mi universo va más allá de cualquier razonamiento, porque el alma no razona, el alma palpita con mi corazón y con mi mente. Y cuando ya no hay un cuerpo que habitar, atravesará el cosmos buscando una pequeña luz para ofrecerle todo lo aprendido, y nacerá un nuevo ser que deseará con todas sus fuerzas sumergirse en el mar de su interior en búsqueda de lo inquietante. Híjoles, qué bonito. Vuelve al principio, por favor. Yo estoy haciendo la computadora como si pudiera más. Otra vez. Bueno, lo voy a leer yo. ¿Me dejas leerlo a mí? Sí. Me sumerjo. Este poema tiene un trasfondo muy particular y muy hermoso, que es el de la trascendencia. Paloma, a través de la poesía. Okay. ¿Sí? El de la trascendencia. Sí. Me sumerjo en el mar de mi interior en búsqueda de lo inquietante, lo que siento y presiento, lo guardado celosamente para mí antes que naciera. Un mundo fascinante oculto en la oscuridad esperando ser descubierto. Basta cerrar los ojos para oír, oler, percibir. La imaginación está en mí, es como una brisa que no se mira, pero se convierte en manos que exploran, que acarician mi cara, mi cuerpo, mis cabellos. Mi universo va más allá de cualquier razonamiento, porque el alma no razona. El alma palpita con mi corazón y con mi mente, y cuando ya no haya un cuerpo que habitar, atravesará el cosmos buscando una pequeña luz para ofrecerle todo lo aprendido, y nacerá un nuevo ser que deseará con todas sus fuerzas sumergirse en el mar de su interior en búsqueda de lo inquietante. Sí, acá mi esposo dice puta madre.
Fíjate que a través de la trascendencia, tú vuélvelo a bajar. No tengo nada que decirte técnicamente, ¿eh? Hablas de lo que... Ah, aquí está. Lo guardado celosamente para mí antes que naciera, pasado. Basta cerrar los ojos para oír, oler, percibir. La imaginación está en mí, es como una brisa que se convierte en manos, presente. Y luego terminas diciendo, súbelo por favor a la parte del final, y cuando ya no haya un cuerpo que habitar, atravesará el cosmos buscando una pequeña luz para ofrecerle todo lo aprendido, y nacerá un nuevo ser que deseará con todas sus fuerzas sumergirse en el mar de su interior en búsqueda de lo inquietante. Futuro. Pero hay una trascendencia, hay un tiempo circular, ¿sí? ¿Sí me explico? Que es el tiempo que se maneja en la poesía. En la poesía no se maneja... Octavio Paz decía que la poesía muestra el instante eterno, decía Octavio Paz. Y esto es instante eterno, ¿no? Le das tanta trascendencia que nunca te vas a ir, vas a estar siempre en el círculo del tiempo. ¿Sí me explico? Es muy críptico lo que digo, pero la realidad es que estos temas los tratan en profundidad, muy en profundidad, con mucha hondura la poesía. Está muy bonito, Paloma, muy lindo. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Nadia? Sí, maestra. Ahí voy. Déjenme compartir. Y Cerritos ya, yo creo que ya casi va a terminar, ¿verdad, Cerritos? Para que compartas. María, no sé. Ahí voy. Compartir. Ahí, déjenlo algo más grande. Ahí se ve perfecto. Ahí. ¿Sí? Sí. Ahí. Ser o no ser un poeta es la poesía verdugo sutil del pensamiento autocrítico, aliada secreta de los misterios de un interno mundo, donde asomamos a la rendija del abandono todas nuestras dudas, para mostrarlas tácitos desde una pluma mordaz de sentimientos. Entonces, al filo del viento, entonamos cada verso cifrado, para entendernos nada y así traducir al universo todo. Él, atento, nos observa escribir y nombramos en silencio, con el mismo propósito inicial, comprobar nuestra existencia. Bueno, otro buen poema. Verdugo, la poesía Verdugo, bueno, ahora con el tema del lenguaje inclusivo, Verduga. No, pero está bien. O Verdugue. Es la poesía Verdugo sutil del pensamiento autocrítico, aliada secreta de los misterios de un interno mundo, donde asomamos a la rendija del abandono todas nuestras dudas. Eso está también muy ad hoc, muy lindo, lo que dices de abandonarte a nuestras dudas, porque eso es lo que dice María Zambrano que le pasa a un poeta. El poeta se abandona a todo. Ahora vamos a ver lo que sigue. Entonces, y además no le importa, trabaja con ese abandono para mostrarlas tácitos desde una pluma mordaz de sentimientos. Entonces, al filo del viento entonamos cada verso cifrado para entendernos nada, y así, porque está cifrado, es críptica la poesía, y traducir
para entendernos nada y así traducir al universo todo, la trascendencia, otra vez la trascendencia, traducir al universo todo y para entendernos nada y así traducir al universo todo. Él, atento, nos observa escribir y nombrarnos en silencio con el mismo propósito inicial, comprobar nuestra existencia. Pues sí, claro, somos seres de carne y hueso, ¿verdad? Que estamos metidos dentro de un arte que se hace con palabras, donde manejamos un tiempo, no tiempo, donde manejamos cosas que sacamos de adentro y que solamente nosotros sabemos a través de nuestra intuición qué es lo que vamos diciendo. Está precioso, Nadia. Está muy lindo. Tampoco tengo que hacerte ninguna, no me salta ninguna. Nadia sí se aventó a escribir en verso, ¿eh? No tengo que decirte nada técnicamente, pero el tema de la trascendencia, otra vez, qué importante que es, ¿no? Sí, El tema de la trascendencia en el tiempo, en ese tiempo, no tiempo que maneja la poesía. sí. Oye, casi lo que hemos leído, si se lee de corrido, hasta pareciera el mismo autor, ¿no? Porque, o sea, reitera, me llama la atención que yo me puse como a pensar, a ver, pues diferencias o similitudes entre el poeta y el filósofo. Y yo siento que el filósofo sufre, o sea, Sí, sufre y se tortura y esa rebeldía nomás es como un látigo y nosotros abrazamos el sufrimiento, venga chepacá, lo hacemos palabras y coincidimos mucho en esta parte de los textos de los sentimientos, que el poeta dice, pues aquí estoy, esto siento y pues ¿y qué? ¿No? ¿Y qué? Pues aquí lo traigo, ni modo que no lo diga, pues yo siempre digo, mi pecho no es bodega. Bueno, llegó María. No te escuchamos, María. ¿Ya? Sí. Ya regresé. Gracias, gracias. He estado escuchándolas ahorita. Qué hermosas poesías armaron. Venía pensando en el camino lo que alcancé a escribir, unas pocas líneas. Pero Dije, no, léelas igual. voy a parecer muy fresa. Ah, no te preocupes. A ver, voy a leerles así en crudo lo que escribí antes de irme, ¿verdad? A ver, voy a sacar mis lentes. Puse esto recordando cómo nací. Yo soy gemela y me adelanté a mi hermana, entonces saqué las piernas y de esa manera me adelanté a mi hermana. Y venía a mi mente ese momento que mamá me contó, que nací con las piernas abiertas. Entonces, así inicié mi poesía. Nací con mis piernas abiertas, dando a luz a la poetisa que llevo dentro de mí. Nací con mis piernas abiertas, dando a luz a la poetisa que llevo dentro y que me vio nacer. No rastreo a la razón, sino escribo. No busco el rastro de la razón, sino huyo de ella, sino exploro y ando, a ver, y voy, lo que pasa es que no le entiendo mi propia letra, dice, y ando alcanzando millones y millones de palabras que danzan en mi alma. Oye,
Me gustó eso de que la poetisa es como una madre para ti, porque te vio nacer, ¿Sí? ¿verdad? O sea, hay como un desdoblamiento en ese texto. Tú naciste con las piernas abiertas, empieza el poema. Nací con mis piernas abiertas, dando a luz a la poetisa que hay dentro de mí. ¿Sí? Sí, pero después sigue otra cosa. A ver, nací con mis piernas abiertas, dando a luz a la poetisa que llevo dentro de mí. Nací con mis piernas abiertas, dando a luz a la poetisa que llevo dentro y que me vio nacer. Ahí es donde yo digo que hay un desdoblamiento. O sea, está la poeta está dentro de ti y la poeta está afuera mirándote nacer. Como si fuera constantemente que la poesía está observándonos, a todos los que escribimos poemas, está constantemente observándonos como si fuera una diosa, una musa, pues la guía, la maestra guía, ¿no? La poesía. Como un doble parto. Sí, y luego no busco el rastro de la razón, sino huyo de ella, sino sino ando a la casa de millones y millones de palabras que danzan en mi alma. Eso está muy bonito. Eso está Y muy bueno, bonito, porque es andar. Gracias. Quiero agregarle un poco más, pero me tuve que salir a Sí, a mi sobrino y regresar, pero por ahí la llevo. ok, después lo completas. Sí, Muy bien. gracias. Cerritos, ¿tú ya tienes tu poema? Hola, Lizzy. Yo tengo Hola. algo. Igual está un poco incompleto, pero sí tengo algo. No le hace. Ok. Estoy en el teléfono, así es que es un poco complicado compartir, pero aquí está. Ok. ¿Empiezo? Sí, claro. Dice, el poeta es la palabra de los otros, el eco de las piedras y el reloj. Es piel que escribe con los ojos, pinta con las cicatrices y habla por las heridas. El poeta es la boca de los todos, los oídos de los nadie y la nada del alfabeto. El poeta traduce el silencio, se nutre del espacio y el contorno. Habla sobre el mundo cuando existe. Cuando ya no existe, no se calla. Y cuando no se ha inventado, escribe. Los poetas son los abogados de las letras. Hasta ahí me quedé. Bueno, lo que me gusta de ese texto es que te abandonas precisamente a la poesía. Te abandonas, como dice acá María Zambrano, que se abandona a la desolación que puede implicar la creación de mundo, ¿no? Como hacemos los poetas, que creamos mundo constantemente cuando nos sale un texto poético. Vuélvelo a leer y seguimos. Sí, claro que sí. El poeta es la palabra de los otros, el eco de las piedras y el reloj. Es piel que escribe con los ojos, pinta con las cicatrices y habla por las heridas. El poeta es la... Perdón, Eso es sinestesia pura. sí, Estás mezclando todos los sentidos, pero poéticamente hablando. Síguele. sí. El poeta es la boca de los todos, los oídos de los nadie y la nada del alfabeto. El poeta traduce el silencio, se nutre del espacio y del contorno. Habla sobre el mundo cuando existe, cuando ya no existe, no se calla, y cuando no se ha inventado, escribe. Los poetas son los abogados de las letras. Bueno, te voy a decir
que pudiste manejar muy bien el caos poético. ¿Sí? El caos en que nos sumergimos cuando escribimos está muy bien reflejado en ese texto que acabas de leer. Tiene Gracias. imágenes bien bonitas. Bueno, y ahora vamos a ir profundizando un poco. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Quién tiene razón? ¿El filósofo o el poeta? ¿Tocaba ya alguna verdad más allá de la filosofía? Una verdad que solamente podía ser revelada por la belleza poética, una verdad que no puede ser demostrada, sino solo sugerida por ese más que expande el misterio de la belleza sobre las razones. Sí, claro que tocaba. La poesía perseguía, entre tanto, la multiplicidad desdeñada, la menospreciada heterogeneidad. La poesía persigue la heterogeneidad cuando la filosofía persigue la unidad. El poeta enamorado de las cosas se apega a ellas, a cada una de ellas, y las sigue a través del laberinto del tiempo. Díganme si ustedes no dan razón con sus textos a esto que yo estoy leyendo. Cada una de ellas y las sigue a través del laberinto del tiempo, del cambio, sin poder renunciar a nada, ni a una criatura, ni a un instante de esa criatura, ni a una partícula de la atmósfera que la envuelve, ni a un matiz de la sombra que arroja, ni del perfume que expande, ni del fantasma que ya en ausencia suscita. ¿Es que acaso al poeta no le importa la unidad? ¿Es que se queda apegado vagabundamente, inmoralmente, a la multiplicidad aparente por desgana y pereza, por falta de ímpetu ascético para perseguir esa amada que es del filósofo, la unidad? Y con esto tocamos el punto más delicado, quizá el de todos, el que proviene de la consideración unidad, heterogeneidad. Hemos apuntado en las líneas que anteceden las divergencias del camino al dirigirse el filósofo hacia el ser oculto tras las apariencias y al quedarse el poeta sumido en esas apariencias. Y después dice, quien tiene pues la unidad lo tiene todo. ¿Cómo no explicarse la urgencia del filósofo, la violencia terrible que le hace romper las cadenas que le amarran a la tierra y a sus compañeros? ¿Qué ruptura no estaría justificada por esta esperanza de poseerlo todo? Todo. Todo se refiere al conocimiento, ¿verdad? Hay que salvarse de las apariencias, dice el filósofo, por la unidad, mientras que el poeta se queda adherido a ellas, a las seductoras apariencias. ¿Cómo puede, si es hombre, vivir tan disperso? Y acá pone de ejemplo un verso de Antonio Machado que dice, asombrado y disperso es el corazón del poeta. De no tener vuelo el poeta, no habría poesía. Asombrado y disperso es el corazón del poeta. De no tener vuelo el poeta, no habría poesía, no habría palabra. Toda palabra requiere un alejamiento de la realidad a la que refiere, contrariamente al filósofo. Hay que como salirse de uno de alguna manera para ponerse a escribir poesía, ¿verdad? ¿No sienten eso ustedes de alguna manera cuando escriben poesía, que uno se sale y te ve, hasta que te ves escribiendo, ¿no? Toda palabra es también una liberación de quien la dice. Quien habla, aunque sea de las apariencias, no es del todo esclavo. Quien habla, aunque sea de la más abigarrada multiplicidad, ya ha alcanzado alguna suerte de unidad. Una unidad poética, no filosófica.
pues que embebido en el puro pasmo, prendido a lo que cambia y fluye, no acertaría a decir nada, aunque este decir sea un cantar. Y ya hemos mentado algo afín, muy afín de la poesía, pues anduvieron mucho tiempo juntas. La música y la poesía. Y en la música es donde más suavemente resplandece la unidad. Cada pieza de música es una unidad y sin embargo solo está compuesta de fugaces instantes. Entonces quiere decir que nosotros logramos de alguna manera, aunque manejemos la multiplicidad, logramos en definitiva una unidad poética, ¿verdad? Bueno, al menos yo así lo creo. No ha necesitado el músico echar mano de un ser oculto e idéntico a sí mismo para alcanzar la transparente e indestructible unidad de sus armonías. No es la misma duda la unidad del ser a que aspira el filósofo, a esta unidad asequible que alcanza la música. Ustedes saben que sin música no hay poesía, ¿verdad? La poesía lleva inmersa en sí misma una música muy particular, porque tiene sonidos, el sonido de las palabras, el sonido de los versos, el sonido de la entonación, el sonido que se desprende de lo que estamos queriendo decir con este vuelo poético. Es importante tener vuelo poético, porque si no, no hay poesía, dice María Zambrano. Por el pronto, esta unidad de la música está ya ahí realizada, es una unidad de creación. Con lo disperso y pasajero se ha construido algo uno, eterno. Y así el poeta en su poema crea una unidad con la palabra. Esas palabras que tratan de apresar lo más tenue, lo más salado, lo más distinto de cada cosa, de cada instante. El poema es ya la unidad no oculta, sino presente, la unidad realizada, encarnada. El poeta no ejerció violencia alguna sobre las heterogéneas apariencias y sin violencia alguna también logró la unidad. Eso es llegar a un mismo camino de conocimiento diferente al del filósofo. El filósofo tiene como meta en su rigurosidad llegar a la unidad del conocimiento. En cambio, el poeta lo logra con el vuelo poético en sus palabras. La unidad lograda del poeta en el poema es siempre incompleta y el poeta lo sabe, y ahí está su humildad, en conformarse con su frágil unidad lograda. De ahí ese temblor que queda tras de todo buen poema. Les habrá pasado que cuando escriben un poema así se ponen, ¿no? De ahí ese temblor que queda tras de todo buen poema y esa perspectiva ilimitada, estela que deja toda poesía atrás de sí, trascendencia, y que nos lleva tras ella. Es ese espacio abierto que rodea a toda poesía. El poeta no teme a nada. Aparición, presencia que tiene su trasmundo en que apoyarse. Muy bien, el poeta no le teme a nada. Después dice, el poeta quiere cada una de las cosas sin restricción, sin abstracción y renuncia alguna. Quiere un todo desde el cual se posea cada cosa, mas no entendiendo por cosa esa unidad hecha de sustracciones. La cosa del poeta no es jamás la cosa conceptual del pensamiento, del intelecto, la cosa conceptual. La poesía no puede ser conceptual porque se diluye dentro de ese vuelo poético, no va a flotar si la poesía es conceptual. La cosa del poeta no es jamás la cosa conceptual del pensamiento, sino la